estos minutos que vamos a estar viendo detalladamente la semana 70 y sus eventos. Bueno, vamos entonces a trazar una línea del tiempo. La línea de tiempo es, hermano, es una línea sencilla, pero que determina mucho para poder ilustrar o enseñar. Una línea de tiempo. Aleluya. Y el título es la semana 70 y sus eventos. No son todos los que vamos a ver hoy, los eventos de la semana 70, son algunos, pero son los más importantes de poner atención. Son esenciales poner atención a los eventos que vienen a nuestras vidas en el caminar de los tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar la muerte del Mesías, nuestro Señor y Salvador. La vamos a marcar bien, porque de ahí parte mucho los eventos de la semana 70. La muerte del Señor, vamos a ponerle aquí, muerte del Mesías, aquí. Muy bien. El Señor Jesucristo tuvo 3 ministerios en la tierra. Vamos a ver. 3 ministerios o 3 formas de ministrar en la tierra. El primero fue desde su nacimiento hasta la edad como de 30 años. Y le vamos a llamar un ministerio oculto. Oculto. Ministerio oculto. De los 33 hasta su partida, tuvo un ministerio ungido. Ungido. Ahí está, un ministerio ungido. Y después de su resurrección, estuvo en la tierra 40 días. 40 días. Ascensión, vamos a ponerla aquí. Ascensión de Cristo. Cristo y Mesías es la misma palabra, solo Mesías es la traducción del hebreo y Cristo es la traducción del griego, ¿verdad? Cristos o Mesías es la misma significado. Entonces, ministerio oculto de su nacimiento a la edad como de 30 años, no hizo nada el Señor. Inclusive cuando el Señor llegó al templo como a los 12 años, ¿verdad? Evidenció que ya era un maestro de maestros, pero decidió por voluntad del Padre nuevamente retroceder y esperar el tiempo apropiado para poder manifestarse en su ministerio. Por eso es oculto, porque estuvo sin manifestarse. Ya de los 30 en adelante, cuando viene a bautizarse, fíjese, hermano, es tremendo que Juan el Bautista anunció el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y viene el Señor y se bautiza como un pecador. ¿Sabe cómo se bautizó? Como un gentil. Como un gentil. Juan el Bautista les estaba diciendo a toda la ciudad o todo el pueblo de Israel: ustedes no son diferentes a los gentiles. Usted sabe que el judío se sentía, tenemos la ley, somos hijos de Abraham. Pero cuando les anunció el bautismo, les estaba diciendo: ustedes tienen que arrepentirse como los demás se arrepienten. O sea, hermano, que su vida
había sido pervertida de la verdad de Dios. Ahora vivían como los demás gentiles, solo que tenían el título de conocedores de la ley. Entonces, cuando el Señor viene y se bautiza, es el momento en el que inicia su ministerio. Entra al templo y dice: el Espíritu de Jehová me ha ungido. Entonces inicia su ministerio ungido. Aquí termina su ministerio ungido. Resucita y por 40 días desarrolla un ministerio glorificado. Ya estaba glorificado, su ministerio ya no fue igual al ministerio ungido. En este ministerio, que duró solo 40 días, no se mostró a la humanidad, solo se mostró a sus discípulos, solo se mostró a los íntimos, los que amaban estar con él. Aleluya, damos gloria a Dios. En esta etapa, miren, desde aquí a la edad de 30 años, tuvo muchos enemigos. Muchos. En esta, de aquí, acá el Señor Jesús tuvo muchos enemigos. Pero ya en el ministerio glorificado ya no se miran enemigos. Ya no se miran enemigos. ¿Qué significa, hermano, esto? Para nosotros, hermano, esta parte va a ser similar a la era de la iglesia, a la era de la iglesia. Hoy día la iglesia tiene un ministerio ungido a través de Efesios 4:11. Efesios 4:11, que es el ministerio de los cinco representantes de Cristo. Ya Cristo no está. Cristo está cubriendo todas las cosas, está en nuestros corazones, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él ha delegado, hermano, la función a 5 ministerios que deben de ser ministerios ungidos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo hasta acá. La era de la iglesia o del cuerpo místico. Este es el cuerpo físico, o sea, cuerpo espiritual, cuerpo literal, cuerpo físico, cuerpo místico, la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Entonces somos el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo debe ser dirigido por la cabeza. Entonces, ¿sí me está entendiendo, hermano? Es que tenemos que ver esto para conocer mejor los eventos en los que la iglesia va a estar involucrado. Entonces, aquí están el ministerio, Efesios 4:11. Ministerios ungidos por el Espíritu Santo. Esta es la etapa, la era de la iglesia, de aquí hasta acá, la era de la iglesia. Y le cuento, hermano, que así como Cristo en su ministerio oculto y ungido tuvo enemigos, y bastantes, la iglesia también va a tener enemigos. Mientras esté en la tierra ungida, va a tener enemigos. Y tiene enemigos. Tiene enemigos. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? No por los enemigos, ¿verdad? No por los enemigos decimos gloria a Dios. Decimos gloria a Dios, hermano, porque su palabra, hermano, está mostrándonos una verdad que no podemos tapar.
Por ejemplo, vamos a ver ahorita todo el sinnúmero de enemigos que surgen en la era de la iglesia. La mayoría, hermano, son ministerios falsos. La mayoría de los enemigos son ministerios pervertidos, los que más van a destruir a la iglesia en el cumplimiento de la 70, antes del cumplimiento de la semana 70. Hermano, esta es la era de la iglesia que tiene una finalización. Cuando la iglesia es arrebatada, inicia, vamos a poner aquí, inicia la semana 70, aquí, cuando la iglesia ahorita lo vamos a ver, es arrebatada. Pero quiero que estemos conscientes de algo, hermanos, bien conscientes. Si nosotros vivimos el evangelio, escúcheme, o queremos vivir el evangelio, hermano, solo porque ya estamos en Cristo, o solo porque Cristo vino a nuestra vida, pensamos que ese es el evangelio, hermano, nos van a hacer pedazos los enemigos. No nos salvaron, hermano, para solamente sobrellevar una vida religiosa con un título, sino nos salvaron para terminar una obra de salvación, siendo la meta la vida eterna y la salvación. Aleluya, aleluya. Escúcheme, por favor, porque esto es bien importante. En esta etapa, cada uno tiene que, hermano, perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. ¿Perseverar en qué? Siguiendo la verdad. ¿Perseverar qué? ¿Cómo? En el camino de Dios. ¿Perseverar qué? Hacia la verdadera vida que nos ofrece nuestro Dios. Amén. Amén, amén. En esta etapa, la iglesia tiene que, si quiere seguir a Cristo, tiene que negarse a sí misma. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Que a veces vamos a tener que hacer a un lado nuestros deseos, nuestros gustos. ¿Me están escuchando? Nuestras metas, nuestros proyectos que están tan bien estructurados que pensamos que los vamos a ejecutar y a construir, pero no debemos de dejar o ignorar de que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Mis planes no son los planes de Dios. Y si digo que yo estoy en la voluntad de Dios, y si digo que Él es el que empezó la buena obra, entonces no vaya a ser que Él desapruebe nuestros proyectos, nuestros planes. Eso es negarse a sí mismo. Aleluya, aleluya. Damos gloria a Dios. Mateo 24 lo vamos a leer. ¿Quiere conmigo leer Mateo 24? Mateo ya lo leímos la vez pasada, pero vamos a leerlo otra vez. Mateo 24, porque ahí vamos a discernir, hermano, las innumerables formas de ataque y de enemigos que van a surgir. Ahorita vamos a empezar aquí, en el inicio de la semana 70. Mateo 24 dice la palabra del Señor. ¿Alguien tiene deseos hoy, hermano, de ser bendecido por la palabra? Amén. Entonces sí va a ser bendecido, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Espero, hermano, mire, le voy a aclarar algo. Yo he notado a veces que los muchachos vienen a hacer su tarea aquí a la iglesia. Aquí hacen su tarea. Hermano, no ofendamos al Señor así, hermano. No ofendamos al Señor
haciendo a un lado su palabra por algo académico, terrenal. ¿Me están escuchando, hermano? Respetemos esa parte de la santidad del Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, parte de la santidad es respetar lo que hay en la casa del Señor. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Venida y fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí iniciamos la era del engaño. Es en la era de la iglesia, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces hay engañadores que dicen: yo soy el Cristo, ¿verdad? Y a muchos van a engañar. Ese es uno de los enemigos más perjudiciales. Mire, hermano, cuando alguien quiere poner su palabra, su enseñanza al nivel de la palabra de Dios, al nivel de la palabra de Cristo, está diciendo: yo soy Cristo. Ese es digno, hermano, de no escuchar. Cuando alguien trae su revelación diciendo que es similar a la de Cristo, nunca, hermano, recibamos una palabra de alguien que se hace similar a Cristo. Amén. Cristo es único, amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando alguien, por eso, hermano, en las experiencias pasadas, ojalá que nos hayan enseñado, cuando alguien enseña más el nombre de una persona en el púlpito y lo proyecta, hermano, el único nombre que debemos de estar mencionando y que es digno de ser mencionado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén, amén, amén. Yo tengo que sacar los amenes con fuerza. Y dice: y a muchos se engañarán. Verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Aquí está nuevamente los enemigos que hacen mucho daño. Primera Tesalonicenses o segunda Tesalonicenses, creo es primera de Timoteo. Sí, es primera de Timoteo, creo que es el capítulo, déjeme decirlo, encontrárselo mejor, se lo digo de una vez para no estar meditando lo que no. Dice primera de Timoteo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, y que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero mire, hermano, dice: en los tiempos, posteros tiempos, algunos apostatarán escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué es lo que buscan los demonios y espíritus engañadores? Buscan la vida de los profetas. Son los que más, hermano, son usados para engañar y trasladar doctrina de demonios. Los hombres profetas.
Por eso es bueno poner atención en este tiempo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, estemos atentos. Toda profecía, hermano, que nos dirige a otros dioses es falsa. Es falsa. Deuteronomio 13 enseña los senderos de la profecía, las limitaciones que tiene la profecía que viene de Dios. Ninguna profecía que viene de Dios puede decir Cristo es anatema. Ninguna profecía que viene de Dios nos lleva a desviarnos de la santidad y de la verdad. Ninguna. Pero muchos serán engañados, dice Mateo 24. Esa es una era de engaños. En esta era Jesús, hermano, puso en su lugar a los enemigos. Pero en esta era, si el Espíritu Santo no nos dirige, no nos llena, hermano, porque tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, fácil nos engaña el enemigo. Él es astuto, él es, hermano, poderoso en artimañas, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos revelará todas las cosas. Aleluya. La verdad dentro de nosotros nos hace victoriosos ante el engaño y la mentira. La era del engaño. Tremendo, hermano. Se levantarán entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad enfría el amor. La maldad enfría el amor. Amén. Amén. Ya no siento. Esa es una expresión muy común y que nadie le pone atención. Escúchenme los jóvenes que van a la escuela. Escúchenme. Escúchenme. Si fuiste conocido, diste testimonio de perseverancia, de anhelos y deseos de servir a Dios, pero ahora que ya estás en un grado mayor, ya entraste a la high school, a la universidad, o estás ya antes de la high school, si tu amor hacia Dios ha disminuido, no busques culpables en la iglesia, no busques culpables en tu casa, no. Escudriñate si lo que estás aprendiendo en tu vida académica, si lo que estás aprendiendo es maldad subliminalmente disfrazada. Es maldad, hermano, de una manera aceptable, con diploma, enseñan maldad. Son expertos, hermano, en trastocar la fe de los hijos de Dios. Se han vuelto expertos. Hay mensajeros que llegan específicamente para trastornar, para anular la fe de los hijos de Dios. Y el joven no discierne, como es otro joven alegre, como es otro joven. Inclusive, hermano, mire, hay jóvenes que son enviados para conquistar a la jovencita, y hay jovencitas que son enviadas para conquistar al jovencito, para darle valor, para darle importancia. Nadie te hace caso, yo te hago caso, y caes en las redes de mensajeros de las tinieblas para que tu fe empiece a decaer y tu amor a enfriarse. Aleluya. Solo es cuestión de tiempo para que tu amor siga enfriándose hasta que vas a tomar la decisión de irte de la iglesia o alejarte del evangelio, dándole más valor a lo pasajero, a lo temporal, a lo que
no permanece para siempre. Aleluya. Qué tremendo es ver que en estos tiempos, estos 2 últimos años, la juventud, óigame, la juventud se ha alejado de Dios. Es más la juventud que se ha alejado de Dios en estos 2 últimos años que en 10 años, del 10 al 20. Estos 2 años, la mitad de 20, 21 y hasta ahorita 22, el enemigo está apartando a muchos jóvenes de una fe pura, verdadera, de una fe única que se requiere para estar con el Señor. Si no pones atención, hermano joven, déjame decirte que lamentablemente vas a tener que pasar la gran tribulación. Digo lamentablemente porque teniendo la oportunidad de escapar, vas a tener que atravesar la gran tribulación. Y ahí en la gran tribulación te vas a definir. Si te dejas sellar, te pierdes eternamente. Te salvas, pero te pierdes. Y si no te dejas sellar, te matan. Terminas como mártir, aunque ganando la vida eterna. Aleluya. Damos gloria a Dios. Qué tremendo. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra las palabras del Señor en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Hoy más que nunca, déjate pastorear por la palabra de Dios. Aleluya. Sí. Si tú miras que yo no te predico la palabra de Dios, entonces busca un lugar donde te prediquen la palabra de Dios. Sí. Si no leemos la palabra, si no, hermano, nuestra vida está enfocada en la palabra de Dios, nuestra conducta diaria, nuestra conducta fuera de aquí, dentro de aquí, si no está en el marco bíblico, estamos erróneos. Yo estoy mal. No soy tan mal, estoy mal. Aleluya. Entonces es importante dejarnos pastorear por la palabra, no por Jorge Guzmán, por la palabra de Dios. Aleluya. A menos que Jorge Guzmán tenga la palabra de Dios, entonces déjese pastorear por él. Pero si no, no. A su nombre, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación, hermano, mire, hermano, sin imaginación. ¿Cómo será eso? Por eso lo pone el Señor así. No ha habido ni habrá. Lo que ha de suceder, hermano, no entra en nuestra imaginación o en nuestra mente. Podemos, hermano, ver una gran masacre, matanza, pero no vaya a ser que estemos cortos con lo que el Señor está diciendo que ha de acontecer en esta tierra y en estos días ya muy próximos. Aleluya.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aleluya. Aleluya. Una cosa es un Cristo que engaña y otra cosa es un falso Cristo. Un Cristo que engaña es un anticristo, que habla verdades, hermano, pero a medias. A medias. Que habla verdades, hermano, sin contexto, sin un complemento bíblico. Aleluya. Gloria a Dios. Por ejemplo, no es malo tomar. No es malo tomar. No es malo ir a bailar. No es malo escuchar música secular, música, ya sabe de cuál música. No es malo. Bueno, no es malo, pero lo tremendo es que todas estas motivaciones conducen a que la carne se haga más fuerte. Que la carne se haga más fuerte. No se crucifica la carne, sino se alimenta la carne de uno. Aleluya. Antes de, hermano, de actuar, porque mire, uno inmediatamente busca Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Pues hay Biblia. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad que sí? Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Eso que vas a hacer realmente te conviene? ¿Conviene lo que vas a hacer? ¿Te conviene ponerte un tatuaje? Pero no se va a ver, pastor, de veras. O a lo mejor ya lo traes, ¿verdad? Pero no se va a ver. Pero va a decir Jesus Christ. Pero es una cruz. Es una paloma del Espíritu Santo. ¿Te conviene? ¿Te conviene? ¿Te edifica? Aleluya. Pero es que otros cristianos lo hacen. Oye, ¿esa es tu justificación? ¿Por qué otros lo hacen? Qué pobre de pensamiento es uno cuando uno se excusa para hacer algo argumentando, es que otros lo hacen. Uno está retrocediendo. No tienes iniciativa propia para escoger lo que conviene y lo que edifica en el caminar tuyo. Aleluya. Por eso el amor va a enfriarse por no tomar decisiones convenientes ni edificantes. Aleluya. ¿Ya leyó la palabra que dice las malas conversaciones corrompen qué? Las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Y sabemos la palabra y la hemos escuchado y todavía prestamos oído a las malas conversaciones, a las sucias conversaciones, a las conversaciones que pervierten al hombre interior que quiere ser a la imagen de Dios, conversaciones que ofenden a Dios. Es tan destructiva una mala conversación que no tienes que ver a una imagen para hacer la imagen aquí.
Una conversación perversa inmediatamente te forma el escenario en la mente. Y si decimos que queremos tener la mente de Cristo, ¿cómo lo vamos a conseguir con tantas malas conversaciones? Aleluya. Todo eso es maldad que hace que el amor se enfríe. El de la iglesia. No estamos hablando de los que están fuera de la iglesia. Bueno, déjeme regresar a este tema porque ya nos estamos yendo por otro lado. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esos escogidos todavía estamos expuestos a ser engañados. Aleluya. ¿Cuántos conocemos a nuestros hijos? Los conocemos, pero de repente nos engañan. Sí. Pues que, ¿sabe por qué? Porque uno fue hijo también, uno es hijo también. Pero por ejemplo en la escuela, ¿verdad? No quiero ir a la escuela. ¿Cómo que no quieres ir? Levante. No, me duele el estómago. ¿Qué hace uno cuando dice me duele el estómago? Aleluya. Me duele la cabeza. ¿Y cómo compruebas que le duele la cabeza? ¿Cómo comprueba uno que está engañando? Bueno, pues quédate. Ya, se quedó. Y uno, ay, mijito, mijita, tómate esto. Y por dentro, celebrando el engaño. El que engañó. Aleluya. Falsos cristos que engañarán a los escogidos. Falsos profetas que con sus profecías, que con sus palabras que llevan el título de Dios, engañarán aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eventos que podemos todavía agregar más, hermano, en la era del engaño. Apocalipsis 2 y 3. Ay, iglesia engañada, iglesia burlada, iglesia, hermano, que desafortunadamente no tuvo oídos para oír la voz de Dios o el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén. Vamos a poner unos versículos, no los vamos a leer para que comprobemos que esta es la era de la iglesia. Efesios 2. Efesios 2, para que lo agreguemos aquí, ¿verdad? En la era de la iglesia. Efesios 2, del 11 al 13. Juan 10, 16. Y Mateo 16, 18. 18 es la iglesia. Mi iglesia, dice el Señor. Mi iglesia. Solo leamos uno. Efesios. ¿Alguien da gloria a Dios? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tan cercanos a Cristo, que vamos pasando de etapas, siervos, discípulos, amigos de Cristo. Depende de nosotros cuánto cerca queremos estar de Cristo. En el transcurrir del diario vivir, por ejemplo, de 6 a 10 de la noche, distribuimos nuestro tiempo de una forma que nosotros pensamos que es correcta, y en todo ese tiempo distribuido, ¿cuánto incluimos al Señor? ¿Sabe qué escucho yo? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que tenía mucha tarea. Oh. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que tuve mucho trabajo. Oh. Wow. Estamos en el tiempo de poner algo más primero que buscar el reino de Dios y su justicia. Ah, pastor, lo vi por la transmisión. Sí, pastor. Ah, bueno. ¿Y tu tiempo de adoración? ¿Tu tiempo de oración? ¿Tu tiempo de expresión ante Dios? ¿Con qué lo llenas? ¿Con qué lo sustituyes? Aleluya. Hermano, estamos en un tiempo muy único que estamos viviendo. El que esté limpio, ¿qué? Límpiese más. El que está santo, santifíquese más. Echémosle ganas. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces entramos ahora, después de esta preparación de la iglesia. Se supone que los ministerios tienen una función. Estos de Efesios 4:11, una función que es, hermano, ya marcada por el Señor. El mismo Señor dio en su palabra cuál es la función de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cuál es la función? Ahí lo dice: que el cuerpo de Cristo sea edificado, madure, que a través de ellos lleguemos a la unidad de la fe y del Espíritu, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No que se conviertan en papas o en jerarcas de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Es un nivel, hermano, de apostasía muy elevado cuando una persona dice: es que el apóstol dijo eso, pero la palabra de Dios dice esto. Sí, pero el apóstol dijo eso. Aleluya. Por eso amemos la palabra de Dios, hermano, porque esa es la luz que nos va a permitir ver toda enseñanza de tiniebla. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Aquí en Efesios 4:11, ninguno es más que otro. El apóstol no es más que el pastor, o que el evangelista, o que el maestro, o que el profeta. Todos tienen una función que hacer en el cuerpo de Cristo. Hacen la función y se retiran, y llega el otro ministro a hacer su función. Aleluya. ¿Sabe cuál es el ministerio que más prevalece en la palabra? El de pastor. Hebreos dice: aleluya, obedecer a vuestros pastores, dice, ¿verdad? No dice obedecer a vuestros apóstoles, profetas.
porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por sus almas. Qué tremendo, hermano. Entonces no es el apóstol. La autoridad en la iglesia mayor es la del pastor, porque esa es la que trata directamente con el pueblo de Dios. El apóstol hace una función, el profeta viene y hace una función donde, hermano, busca beneficiar el cuerpo de Cristo, no beneficiarse él mismo. O como ya también hay apóstolas, o ellas mismas. Aleluya. Damos gloria a Dios. Abramos nuestros ojos. Bueno, vamos a entonces a ver cómo el reloj de Dios se activa cuando la iglesia es arrebatada. Viene el arrebatamiento. Aquí lo vamos a ver. Arrebatamiento de la iglesia fiel y victoriosa, no tibia, no infiel. Ya tenemos un ejemplo, Israel. Aquí para acá, en todas las edades, ha habido un Israel infiel. ¿Sabe cómo le llama Ezequiel a Israel? Esposa de Jehová. Oseas lo tipifica con su vida como Dios era con Israel o como Dios es con Israel. ¿Ya ha escuchado la vida de Oseas? Se casó con una ramera que dejó de ser ramera en el momento en que la toma Oseas. Le da una nueva vida, cambia su identidad, le cambia el nombre. Cuando alguien redime a alguien, le cambia la vida, le cambia el nombre, le cambia su identidad. Aleluya. Le da honra de acuerdo a la posición del que está redimiendo. Ruth era una moabita, ¿verdad que sí? Y cuando la redime Booz, deja de ser moabita y forma parte del pueblo de Israel. Y de ellos dos nace la descendencia del Mesías. Qué tremendo. Entonces viene, y así era Israel. Israel era nada, era un pueblo insignificante. Hermano, cuando inicia en Abraham, era un pueblo, Abraham era idólatra, era de Ur de los Caldeos. De ahí lo toma, de Babilonia, toma a Abraham y lo llama, lo saca, lo empieza a limpiar, hermano, y hasta el vientre de su esposa tuvo que esterilizarlo para que lo que naciera fuera de una forma no natural, sino sobrenatural. Dios empieza a tratar y así levanta a Israel. Pero hermano, después Israel, como la mujer de Oseas, se vuelve otra vez a la vida de prostitución. Israel lo hizo. Israel lo hizo muchas veces. Por eso la iglesia no podemos estar jugando al evangelio, hermanos. La iglesia fiel y victoriosa es la que va a ser arrebatada. Para comprobarlo le voy a dar algunas escrituras y las puede leer en casa. Primera de Corintios 15, Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 15, 52 y 4, 13. Juan 14,
Verso 3. Verso 3. Esto es el arrebatamiento. Entonces, en el momento de que la iglesia es arrebatada, se activa el reloj de Dios. Note esto, por favor. Daniel 9:27. Aquí se activa las 70 semanas de Israel. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, vamos a dividir ahora. Vamos con ver. 3,5 años. 3,5 años. Mitad de la semana. Algo va a acontecer aquí que va a dar un cambio tremendo, hermano, a la iglesia que se ha quedado aquí. Le va a dar un cambio, hermano, no esperado al judío que ya hizo un pacto. Dice que hará un pacto. Iniciando aquí, hace un pacto Israel con el anticristo. Yo veía algo, hermano, que se lo quiero así compartir. Desde el ministerio de Jesús, poco antes de morir, establece el nuevo pacto. El nuevo pacto lo estableció cuando dijo en la última cena con sus discípulos: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Ahí le estaba diciendo, estaba dándole, instituyendo el nuevo pacto que inicia en el momento en que Jesús derrama su sangre. El nuevo pacto que estaba anunciado, hermano, desde Jeremías. Un nuevo pacto que no nada más incluía a Israel, sino que ahora vemos que también incluye a la iglesia. Mateo, ahí es donde lo instala el Señor, el nuevo pacto. Mateo 26, del 27 al 29. Ahí está. Muy bien. Entonces, como el anticristo es muy excelente, dice que en el momento en el que se activa el reloj de Dios, hace un pacto. Mire qué excelente es. En Daniel 8, quiero leer esta escritura. Daniel 8, 22 al 25. Dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá
a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Mire, hermano, entonces vemos que el anticristo tiene su excelencia. O sea, va a ser tan impactante ¿cuál es la palabra? Su forma de proyectarse, que va a lograr engañar a Israel y va a ser un pacto. Un pacto. ¿Y sabe qué? Este pacto es un pacto con el anticristo. Empezando la semana, empezando el reloj de Dios, inicia cuando el anticristo hace un pacto con Israel. No sé si me está entendiendo, hermano. ¿Cuánto me están entendiendo? Hace un pacto. Entonces yo veía, hermano, que ese pacto puede ser una imitación, como es un Cristo o sea, alguien que se presenta como el Mesías para Israel. Se va a presentar: yo voy a poner fin a sus guerras, yo voy a poner fin a los enemigos, voy a hacer la paz y van a vivir con paz finalmente. Los árabes van a ser reconciliados, etcétera. No sé cómo le va a hacer. Entonces va a presentar un pacto. Y yo veía, hermano, que va a ser la imitación de este pacto. Y es un pensamiento mío, no necesariamente es así, ¿verdad? Si va a ser un pacto con Israel, el anticristo, ¿cómo los va a convencer? Si el Cristo verdadero, nuestro Señor Jesucristo, estableció el nuevo pacto, porque era el que Jeremías había anunciado, creo que es el capítulo, no te lo voy a decir con mayor exactitud, el capítulo 30. Capítulo, como traigo Biblia nueva, el capítulo 31, del versículo 27 en adelante, dice que Dios iba a establecer un nuevo pacto y lo estableció con Cristo. Entonces el anticristo va a lograr engañar, haciéndose pasar como Cristo con un pacto, pero que es ficticio, un pacto que va, hermano, a describirlo a él como el Mesías esperado. Aleluya. Porque dice, Mateo 24, cuando digan ahí está el Cristo, no vayáis. La iglesia que esté aquí en la tribulación y la gran tribulación va a ver al Cristo. Le está diciendo el Señor: no vayáis, porque va a ser tan atractivo, hermano, tan atractivo, tan deseable, hermano, que aún los que aman la palabra de Dios van a ser engañados. Ay, Señor Jesús. Alguien da gloria a Dios hoy, hermano. Aleluya. Bueno, aquí hay una característica, y vamos a ir terminando, ya se fue el tiempo. Vamos a seguirlo después. Pero esta etapa, por eso no le recomiendo, muchachos o hermanos, que se queden a la tribulación y a la gran tribulación. No les recomiendo, ¿verdad? Pero aquí cada uno compra su boleto, ¿verdad? Su boleto para el vuelo 413 o 1552. 413 o 1552, ¿va? Con destino al cielo, con destino a las nubes, con Cristo.
Cada uno compra su boleto. Si quieres quedarte, pues amén, es tu decisión. No quiero, pero si quieres ser arrebatado, es la mejor decisión que estás tomando en tu vida. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Hay una característica, lo vamos a leer para ir terminando. La gran tribulación se va a caracterizar, o la tribulación y la gran tribulación, por una gran apostasía. Una gran apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Vamos a ponerlo aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, el 1 al 9. Vamos a ponerle la gran apostasía, manifestación del hombre de pecado. Aquí. Allí. ¿Qué dice segunda Tesalonicenses? Vamos a leer. Gloria a Dios. Yo no quiero asustar a nadie, hermano, pero si esta verdad nos asusta y nos hace volvernos a Dios, amén, 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 amén. Entonces, dice del 1 al 9, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, amén. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Me está escuchando? Solo que hay quien al presente lo detiene. Amén. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces se manifiesta la apostasía y la estamos viviendo, pero el hombre de pecado, hermano, se manifiesta aquí. Porque hay una característica que debemos de poner atención. Después de que el Señor asciende, a los 10 días, el Espíritu Santo, hermano, viene a habitar con los hombres. Se queda en la tierra el Espíritu Santo y llena a los hombres. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el que nos guía a toda verdad internamente, es el consolador, él es el compañero, el paracleto, él es intercesor. ¿Qué más? Él es maestro, es guiador dentro de nosotros. Entonces Él es el que nos advierte, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos alerta. Bueno, tantas funciones que el Espíritu Santo tiene en esta era de la iglesia. En esta era
Es la era de la iglesia. La era de la iglesia con el Espíritu Santo dentro. Era con Espíritu Santo dentro. Somos templo y del Espíritu Santo. Amén. Está dentro de nosotros. Pero fíjese que en esta etapa el Espíritu Santo, hermano, fíjese lo que dice, lo que leímos en 2 Tesalonicenses, que este hombre de pecado, este inicuo, no se da a conocer o se manifiesta porque hay alguien que lo detiene. Alguien. Muchos dicen que es porque la iglesia está. Otros dicen que es un ángel. Otros dicen que es una nación terrenal. Pero hermano, si nosotros vemos el poder de este inicuo anticristo, hermano, tiene que haber un poder mayor que lo pueda detener para que no se manifieste. Pero cuando se activa el reloj de Dios, el Espíritu Santo, hermano, deja de estar en la iglesia, en la tierra, porque la iglesia es tomada. El Espíritu Santo deja de hacer su función en la tierra. Así como vino, así también el Espíritu Santo va a dejar de estar con los hombres. Entonces, la iglesia que pase esta etapa, hermano, ¿cómo va a ser guiada? Si no tiene Espíritu Santo. ¿Cómo se va a fortalecer? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Dónde va a estar ese poder si el Espíritu Santo ya no va a estar? Se cree que es el Espíritu Santo que es también levantado, y la iglesia va a caminar sin dirección del Espíritu Santo. Ay, hermanos, ¿cuánto damos gloria a Dios? Yo termino. ¿Dónde está el hermano del piano? Aleluya. Todavía hay más puntos que quisiera trasladarle, ¿verdad? Cómo se rompe el pacto, cómo sucede la venida de Cristo, la segunda venida, cómo inicia el milenio. Híjole, es tremendo. Lo vamos a ver después, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero quiero dejarle en su mente y en su corazón. Quiero sustituir, escúchame, quiero tomar los malos pensamientos que salen del corazón, quitarlos y poner esta palabra en el corazón. Esos dardos encendidos del maligno que han hecho blanco en la mente y que han escrito, hermano, rótulos negativos, quiero tomarlos y borrarlos y escribir la ley de Dios, para que tengamos un caminar diario, una perseverancia en la palabra diariamente. Desde que te levantas, sales de tu hogar, estar conscientes de que Jesús prometió regresar muy pronto, y estar en tu trabajo, estar en tu casa, regresar y tener presente, no con miedo, con temor, y a venir y no estoy listo. No, la venida del Señor tiene que desearse con gozo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Ahora que si andamos mal, pues entonces sí, porque en un abrir y cerrar de ojos será definido todo, el que se queda y el que se va. Una trompeta se va a oír, y el que tenga oídos la oirá, y el que no desarrolló un oído espiritual, pues no la va a oír. La voz de arcángel, de un arcángel, la voz de mando, hermano, va
conmocionar el ambiente. Aleluya. Por eso es tiempo, hermano, de volvernos a Dios, de preguntar por la senda antigua y caminar por ella cuando la encontremos. Aleluya. Aleluya. Cuida tu oído de lo que escuchas. Cuidemos el oído, cuidemos el ojo de lo que ve, corazón de lo que está recibiendo, y avancemos confiadamente en Cristo Jesús. Le voy a dejar este versículo para que no se nos olvide. Nosotros a veces dudamos. ¿Cuánto hemos dudado? ¿Cuántos los que estamos aquí hemos dudado en algún momento? Los que no han dudado, ay, qué bueno, díganos cómo le hacen para que no hagamos eso nosotros. Lo voy a leer. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Óigame, según nos escogió en Él antes, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú no escogiste a Cristo, Él te escogió a ti y a mí. Nosotros no decimos que amamos a Cristo, lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos escogió. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, hermano, en Cristo Jesús. Él nos escogió. Y si nos dejamos formar por el alfarero, por el que sabe hacer bien la obra, si nos dejamos en sus manos, Él la terminará perfectamente. Este será nuestro último día, nuestro último momento en la tierra. Arrebatados es lo que anhelamos ser. Amén. Y que lo que pase aquí, pues, que tenga que pasar, sin que nosotros tengamos que participar de tanta persecución, de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Amén. Y decimos amén.